la entrada triunfal a Jerusalén. ¿Qué significa? Los 4 evangelios nos relatan este gran acontecimiento. Pero vamos a leer el relato del Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, versículo 28. Dice así: dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Fíjense en la instrucción. Mateo relata que allí estaba un asna y un pollino. Ambos son lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Se utilizaba la palabra pollino para hablar de justamente el hijo de esa asna. Era alguien que no había sido domado todavía. Era una asna, un asno jovencito. Tal cual como también siempre se pidió la pureza de los animales a sacrificar. Y eso lo manda en Números capítulo 19, versículo 2, en Deuteronomio capítulo 21, versículo 3. Y aquí se elige este pollino, que puede ser que el Señor ya sabía todo lo que iba a pasar, o que, así como cuando preparó el aposento alto, también ya había arreglado que esté preparado allí un pollino. Dice el versículo 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los 2 que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y acá donde nos tenemos que dar cuenta que este fue un acontecimiento espectacular, debido a la respuesta que también les da Jesús. Jesús ya había dicho muchísimas veces que Él era el Hijo de Dios, que Él era Dios mismo, que Él era el Mesías, ya lo había declarado. Fue siempre Jesús bien claro en su mensaje. Y acá lo es una vez más. ¿Qué les contesta Jesús? Versículo 40. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Qué ciudad? Estaba entrando a Jerusalén, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí Jesús llora, lamenta sobre Jerusalén. Por un lado, las hosanas, las palmas ahí en el piso, los mantos en el piso, las palmas también en alto. Jesús estaba entrando de una manera espectacular. Pero, a diferencia de todos los reyes, él estaba entrando
sobre un pollino. Ahora, ¿por qué entraba Jesús de esta manera? ¿Qué significa la entrada triunfal a Jerusalén? Podemos ir a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Es ahí en donde el profeta predijo este acontecimiento, más de 500 años antes que pasase. Dice en el versículo 9 del capítulo 9 de Zacarías: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Tremenda la profecía, bien específica. El cumplimiento de esta profecía se iba a dar desde la salida de la orden del rey Artajerjes para reconstruir los muros de Jerusalén. Desde esa orden hasta ese día, que fueron 5 días antes de la crucifixión de Jesús, pasaron específicamente lo que se había profetizado: 483 años. Y Jesús estaba entrando ahí a Jerusalén. Esa fue su primera venida. Pero si leemos en el versículo 10 de Zacarías, nos habla de su segunda venida. Dice el versículo 10: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Acá Zacarías estaba hablando de su primera venida en el versículo 9, y en el versículo 10 de su segunda venida, la segunda venida. Y Jesús había lamentado sobre Jerusalén, que ellos no entendieron su día. Ahora hay un gran paréntesis entre el versículo 9 y el versículo 10. Ese paréntesis es el que estamos viviendo en estos tiempos. Jesús ya vino y pronto hará nuevamente su entrada triunfal. Lo mismo había profetizado Isaías en el capítulo 61. Dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Bien, ahí leí hasta el principio del versículo 2. Justamente el Señor Jesús, en Lucas capítulo 4, desde el versículos 16 al 21, él lee esa porción y se detiene justamente allí. Se detiene, si ustedes leen en el versículo 21, en el año agradable del Señor. Y ahí él cierra el libro, del libro de Isaías, porque eso se estaba cumpliendo en ese momento. Si continuamos leyendo en el versículo 2, desde donde dejamos recién, vamos a entender allí que falta su segunda venida. Luego dice, desde el versículo 2, comenzamos de nuevo, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. En Lucas 4:21 dice el año agradable de Jehová. Leyendo aquí en el versículo 2 del capítulo 61 de Isaías: y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Así es, Jesús ya tuvo su primer entrada triunfal en Jerusalén, pero que es donde luego él va a ser crucificado, para dar redención a todos los que creen en él. Pero falta su segunda venida. Ahora, recién leímos allí en Zacarías acerca de quién es Jesús.
¿Quién era este que iba a entrar? ¿Qué significa la entrada triunfal? Lo que significa es que Jesús es Señor. Leímos que dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Rey. Jesús vino como rey, como Señor. Eso fue también profetizado en Isaías capítulo 9, versículo 6. Leemos que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En 2 Samuel capítulo 7 y en 1 Corintios capítulo 17, ahí vemos el pacto davídico. Jesús era del linaje de David, era el rey por linaje y el rey enviado desde los cielos, el rey de reyes y señor de señores, quien entraba a Jerusalén en esa entrada triunfante, era el Señor, era el rey. ¿Y cómo entraba? Sobre un pollino. Dice Zacarías, he aquí tu rey vendrá a ti. Y ya vino en ese momento. Y luego dice, justo, justo. Jesús es Señor, Jesús es santo. Jesús allí dice en Hechos capítulo 3, versículo 14, nos habla acerca de que Él es justo. Y dice así, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Jesucristo era el santo, era el justo. Aún los demonios reconocían que él era el santo de Dios en Marcos 1:24, en Lucas 4:34. En la profecía de Isaías en el capítulo 53, versículo 11, dice, mi siervo justo justificará, mi siervo justo redimirá, mi siervo justo salvará. Y también podríamos leer en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, acerca de que Él es la propiciación por nuestros pecados. Jesucristo, el justo. Jesús, cuando entró en Jerusalén, en ese, como se llama, Domingo de Ramos, entró como Señor, entró como Santo. Y también Jesús entró como Salvador. La profecía de Zacarías dice, he aquí tu rey vendrá a ti. Justo, dice, después luego que dice, y Salvador. Él era el Salvador. Ahora, lo que esperaban los judíos era una salvación temporal, pero Jesús vino a dar una salvación eterna. Lo que esperaban los judíos, y aún esperan, es una salvación política, es un rey político, pero Él vino a reinar para dar vida eterna a todo aquel que cree. Jesús, el Señor, el Santo, el Salvador. Así fue anunciado en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 11. Dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Él es el Salvador. Como dice también en Juan, capítulo 4, versículo 42. Y decían a la mujer, esta fue la mujer samaritana, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús, cuando entró a Jerusalén, era el Rey, era el Señor, era el Santo, el Justo. Solamente de esa manera uno podía redimir el justo por los injustos, nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús también era, por supuesto, el Salvador. Él venía a traer esa salvación. Y luego dice en la profecía de Zacarías, tu rey vendrá a ti,
justo y salvador, dice luego humilde. Y es algo característico de la entrada triunfal a Jerusalén, que él montó sobre ese pollino. Él no vino con carros, con caballos, él vino de una manera humilde. Ahora, Jesús mismo, él había dicho que en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Bueno, dijimos acá, ¿no? Lo que significa la entrada triunfal, que Jesús es Señor, es santo, es Salvador, y pensando en una S más, pensaban que Jesús es Shalom. Él es paz. Él vino de manera humilde. Ahora, ¿qué paz vino a traer Jesús? ¿Acaso vino a traer la paz de los problemas económicos o de las incertidumbres del día de mañana? No, la paz que vino a traer Jesús es una paz en nuestra relación con Dios. Por eso su palabra también dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este siervo humilde, este siervo manso, lo podemos encontrar predicando acerca de ello en Mateo capítulo 11, desde el versículo 29. Y vamos a leerlo allí. Dice Mateo capítulo 11, versículos 29 en adelante. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo, o sea, hacer mi voluntad. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, ¿por qué les estaba diciendo esto a los judíos? ¿Por qué nos está diciendo eso hoy también a nosotros? Porque todos siempre hemos tenido esa carga de a dónde está la paz. Queremos saber la verdad. ¿Cuántas verdades puede haber? Solamente una. Hoy cada uno está esa manera de pensar ridícula que es de cada uno, bueno, tiene su verdad y pareciera que nadie puede decir esta es la verdad porque si no te tratan de obtuso, de rígido, de dictador. Pero Jesús es la única verdad. La palabra de Dios, la Biblia, es la única verdad. Y todo lo demás, fijémonos que todas las religiones nos invitan a llevar cargas pesadas, como les pasaba allí sobre los fariseos, que ellos enseñaban a llevar cargas pesadas. Y Jesús había venido a quitar esa carga. Por eso Jesús le dice, confíen en mí, lleven mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Está haciendo una referencia al monte, al sermón del monte, el monte de las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5. Vamos a leer lo que dice acá, desde el versículo 25 de Mateo capítulo 11. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo los quiera revelar. Dice el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No está hablando de un descanso de vacaciones o de un descanso de los problemas de esta vida pasajera, sino del descanso de poder tener paz con Dios. Jesús vino de manera humilde. Él vino a entregarse a la cruz voluntariamente. Él no fue sorprendido por el odio humano. Él se entregó voluntariamente. Podríamos leerlos en Hechos capítulo 2, versículos 22 y 23, como en la primer predicación de Pedro, Pedro mismo va diciendo que este Jesús era el que hizo señales
y que por el determinado consejo de Dios, ya el anticipado consejo de Dios, ya estaba todo planeado para que Jesús venga y ocupe nuestro lugar en la cruz. Zacarías lo demuestra, la profecía de Zacarías, como leímos en Zacarías 9:9, esta entrada triunfal lo demuestra. No fue algo casual, fue el perfecto plan de Dios para la redención de la humanidad. Entonces, ¿qué significa esta entrada triunfal a Jerusalén? Que Jesús es Señor, que Jesús es santo, que Jesús es Salvador, que Jesús es Shalom. Jesús es el Shalom de tu vida, es la paz de tu vida. ¿Has arreglado tus cuentas con Dios? Que esta entrada triunfal a Jerusalén pueda llevarte a comprender de que debes arrepentirte de tus pecados. Debes pedirle perdón a Dios. Tienes que estar dispuesto a hacer su voluntad, dice el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero qué bueno, porque dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué yugo hay que llevar? El yugo de la obediencia a Él, pero ¿qué va significando esto? Bueno, Jesús nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados, a humillarnos delante de Él, a reconocer que Él es el Señor, que Él es el Santo, que Él es el Salvador. Y solo así podrá ser el shalom de nuestras vidas, la paz de nuestra vida. Dice nuevamente este versículo tan conocido, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Si estás comprendiendo este mensaje, es porque Dios está hablando en tu corazón. Entonces vení. Y disponete a querer hacer la voluntad de Dios. Sí, todos queremos hacer cosas sin compromiso, pero así no es con Dios. Jesús es el Señor, Jesús es el Santo, Jesús es el Salvador. Y porque Él es Señor, vos tenés que ir a humillarte delante de Él, pedirle perdón y reconocer que Jesús murió en la cruz por tus pecados y que resucitó para justificarte. ¿Vas a ir ante Él? Él te está diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué significa la entrada triunfal? Que Jesús es Señor, que Jesús es Santo, que Jesús es Salvador, que Jesús es Shalom.